Amigos, estamos en presencia de Juan Mendoza, un destacado economista con quien vamos a conversar sobre los temas económicos de la reconstrucción. Juan Mendoza, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias. No, las gracias a usted. Yo leía con interés varios de sus artículos, sobre todo uno relacionado con la reconstrucción, que ese ha sido el último. Sí. Y en medio de esa danza de cifras, 3.000, 5.000, 13.000, 15.000, 9.000 millones, que han salido de la boca de los ministros, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es? Es imposible tener un estimado real. Sí, es imposible. Pero ¿qué es lo que más se acerca y qué factores hay que tener en cuenta para hacer un verdadero y real y buen balance de la reconstrucción? Ya. Primero creo que como una sola fuerza, también tiene que haber una sola voz, por el lado oficial, ¿no? Digamos, los que opinamos, los economistas y los que estamos en el sector privado podemos dar cálculos bajo supuestos. Estimados, ¿no? Pero quizás sea bueno que en el sector público, no quiere decir que hable una sola persona, pero que los estimados guarden relación. Y hemos visto que los estimados de boca de ministros o el propio presidente tienen enorme varianza, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos saber por dónde está la cifra? Una manera de hacerlo es ver el pasado, porque ya hemos tenido niño el 98, el 83, el año 25 y otros niños menores. En los niños, en estos tres niños fuertes, el norte cayó 12%. La región norte, ¿no?, que es la más afectada. El PBI del norte es más o menos 12% del PBI nacional. Si el norte cae 10% este año, en términos de reconstrucción, eso significa más o menos 6.000 millones de dólares. Solo el norte. Solo el norte, ¿no? Claro, el norte es Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Es una región, es un octavo del PBI, no es una parte pequeña. Y si eso le agregamos la destrucción que ha habido en Lima, en Ancash, podríamos estar hablando de una cifra que yo creo va a estar entre 8 a 10.000 millones de dólares. Exactamente cuánto, si está más cerca de 8 o de 10, depende de la contabilidad que se va a hacer en las semanas siguientes, porque todavía hoy, por ejemplo, en Tumbes hay emergencia. O sea, no termina completamente esto, ¿no? En Lima ya tenemos agua y nosotros pensamos que esto ya ha pasado, pero está todavía lejos de pasar. Hay muchas poblaciones que no tienen servicios básicos ya durante varias semanas. Ahora, entonces el pasado es un buen indicador, y otra cosa que el pasado nos puede decir es que no repetir los errores que cometimos tanto en la emergencia, reaccionando frente a los desastres, y en el mediano plazo. Entonces, un error, por ejemplo, el año 83 caía la inversión privada, había destrucción de capital y al mismo tiempo se ajustó fiscalmente, la inversión pública se contrajo. Uno podría decir en ese año lo que pasaba es que el año 82 había habido crisis de la deuda, teníamos un problema de restricción de recursos, realmente no había cómo. Igual me parece que fue un error e hizo que el PBI del año 83 cayera 12%, o sea, eso fue una catástrofe. Entonces ese es un error que no hay que cometer, y lo que uno ve en los datos hasta el marzo es que la inversión pública viene cayendo 7%. De hecho, en el gobierno del presidente Kuczynski, la inversión pública ha caído 13%. Me parece que eso no es una buena idea, porque justamente es el momento en que la inversión privada está cayendo, y que caiga la inversión pública es golpear doblemente. Dos temas ahí. Guardemos un ratito que es interesantísimo, porque la pregunta es ¿por qué cae la inversión pública? Pero antes de eso, 8.000 o 10.000 millones. Para el caso, ¿no es cierto?, la diferencia no es mucha. ¿Cómo impacta esto en la economía nacional? Porque, claro, hemos escuchado al presidente decir, hay plata. Sí. Y no solamente hay plata para eso, hay plata hasta para los panamericanos. Juan Mendoza piensa que no se deben hacer los panamericanos, lo he escrito varias veces, pero la pregunta es, ¿cuánto impacta? ¿Cómo? En la economía, 10.000 millones. A ver, eso es más o menos 5 puntos del PBI. Y no se puede reconstruir, si fuera 10.000 millones, por ejemplo, no se puede invertir 10.000 millones en un año, 10.000 millones de dólares. Eso simplemente escapa a la capacidad de ejecución que puede tener el Estado peruano. Esto nos va a tomar varios años. De hecho, cuando uno mira el pasado, a la región norte, que fue la más afectada, le tomó más o menos 10 años recuperarse de estos desastres.
¿ya? Entonces, ahí hay dos cosas. Primero, si tenemos los recursos, y esta vez tenemos una gran diferencia porque tenemos ahorros fiscales. Tenemos un fondo de estabilización, tenemos plata que no se ha gastado de presupuestos anteriores. En el fondo de estabilización hay como 8.000 millones de dólares, solamente ahí. En plata que no se ha gastado, como 5.000 millones. Pero cada dólar cuenta. Es decir, todo sale del mismo sitio. Entonces, por eso me opongo a los panamericanos, porque creo que yo prefiero $1, que se gaste $1 en, por ejemplo, reconstruir un puente o agua y desagüe en el norte, que en los panamericanos, que además todo el gasto va a estar centrado en Lima, y mucho de ese gasto es gasto administrativo, que no va a quedar absolutamente nada después del evento. Entonces, no es solamente un asunto de que hay dinero, pero hay que escoger bien en qué se asigna cada dólar, cada sol del presupuesto público. No hay que repetir los errores del pasado, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante reaccionar rápidamente? Porque el problema de este año es que el crecimiento venía mermado por el escándalo Lavajato, ¿no? Entonces, de 4% ya estamos hablando de 3,5%, 3%. Ahora, es bastante difícil que un desastre de esta magnitud no reduzca más el crecimiento. ¿En cuánto estima yo creo que va a ser difícil crecer más de 2%, incluso en un escenario en que nos ponemos las pilas y hay un cambio rápido en la conducción macroeconómica, por la magnitud del capital que se ha destruido. ¿A qué le llama, Juan Mendoza, cambio del manejo macroeconómico? Dos cosas. ¿Hay errores en el gobierno de la conducción macroeconómica? Bueno, yo pienso que no es el momento de ajustar. ¿Y lo está haciendo? Los datos nos dicen que lo está haciendo. Lo estaba haciendo antes de Lavajato, lo hizo con Lavajato, y sería gravísimo que en medio de este desastre haya un ajustón todavía mayor en la inversión pública. Pero no solamente va a ser necesaria inversión pública. Primero, porque reconstruir no va a ser fácil, va a tomar tiempo. Si queremos hacerlo bien, evidentemente, si queremos limitar dispendio y corrupción, eso va a tomar meses, va a tomar años. ¿Y si no queremos solo parchar? Exactamente, o sea, si queremos hacer puentes que no se caigan, ¿no? Así es. Ahora, pero necesitamos evitar que caiga no la inversión, que era el problema este año, la inversión privada, sino el consumo, porque hay población que ha perdido capacidad de generar ingresos, ¿no? Y esto puede convertirse en una caída en el consumo y tener implicancias financieras. Hay gente que no va a poder cumplir con sus pagos, la reprogramación va a ser insuficiente. Yo creo que por eso he hecho esta propuesta. No soy amigo de este tipo de programas, pero creo que en esta emergencia es necesario inyectar recursos directamente a la población, a través, por ejemplo, de un programa de empleo temporal que podría tener 200.000 personas en el norte, en las zonas más afectadas, durante 2 años, y costaría aproximadamente 5.000 millones de soles. Esto no es inversión pública. Uno siempre prefiere inversión pública porque no solamente se activa la demanda, sino que esa capacidad productiva se queda para el futuro. Pero estamos en una emergencia y el problema es, si no hacemos eso rápido, el costo de la reconstrucción va a ir escalando, porque se va a contraer la actividad privada, ¿no? O sea, parte de la reconstrucción es también privada, pero para que los negocios privados se animen a invertir, se animen a reconstruir, necesitan crédito, necesitan ingresos y necesitan la perspectiva que la demanda va a estar ahí. Por eso es tan necesario que el ajuste fiscal, que tenía quizás otra explicación, el interés de PPK de reducir el IGB. Ya ahora eso es imposible, es olvidarnos de eso, ¿no es cierto? Por varios años. Por supuesto. El interés del ministro Torne de reducir el déficit fiscal. En este momento no se puede reducir el déficit fiscal. ¿Sería una locura? No sé si una locura, pero sería muy audaz, porque lo que vamos a hacer es ajustar justamente cuando necesitamos que el sector público nos ayude. Ahora, ahí viene el tema. Sí. ¿Por qué está cayendo la inversión pública? Bueno, ha caído primero por estas razones, porque la política fiscal del gobierno era tratar de ajustar, quizás porque pensaban que con eso se veía bien al país en el exterior, y ciertamente el gobierno de Humala nos dejó en una posición precaria fiscalmente. Esto es antes del desastre, ¿no? Nos dejó con el déficit fiscal más alto de este siglo. Entonces el ministro Torne pensó que era razonable ir reduciendo ese déficit, y creo que era un buen diagnóstico, pero creo que se le pasó la mano. O sea, cuando miramos datos, por ejemplo, de hasta marzo, ¿no? La caída en la inversión pública a nivel del gobierno nacional es 30%, ¿no? O sea, y esto no es enero-marzo,
es agosto, marzo, los 8 meses de PPK. Creo que el ajuste tenía que haber sido mucho más pequeño. La segunda razón es lo que ha pasado con proyectos grandes en que estaba Odebrecht y sus socios, ¿no? Y ahí también necesitamos una estrategia urgente. Yo pienso que esto es fundamental. Por un lado va el asunto judicial, por otro lado va el asunto económico. El asunto económico es que estos son proyectos, concesiones que dan servicios, hay un flujo, hay una cadena de pagos. Si no hacemos algo rápido, eso ya está interrumpiéndose y se va a seguir interrumpiendo y va a ser más difícil recuperarnos. Entonces, esa estrategia es muy importante y el gobierno estaba formulándola, ¿no es cierto? El 003 fue un paso en esa dirección y vino esta catástrofe natural. Entonces, yo creo que ese ángulo también es importante. ¿Qué hacer con Odebrecht, no? Ahora, sí, los gobiernos subnacionales, que son inversión pública también, sí, no lo están haciendo. De hecho, los gobiernos locales lo están haciendo mejor que los regionales, y los regionales mejor que el gobierno nacional. ¿Ya? O sea, cuando uno mira los datos hasta marzo, la caída en la inversión pública regional es un poco menos de 10% y más bien en los gobiernos locales ha aumentado la ejecución a 6%. Esto tiene que ver con lo que conversaban, ¿no es cierto? La reforma política, el horizonte. Este es un año usualmente en que ya los gobiernos locales saben cómo gastar, ya aprendieron. Pero ya están por terminar su mandato. Ya están por terminar. Si no hay reelección, y la reelección y todo eso tiene que ser parte de una reforma política que está completamente ausente. Pero si no hay reelección va a haber un bache. Va a haber un bache porque tenemos año electoral el 2018, más bien ahí podemos tener una fluctuación de mucha inversión en un momento y después muy poca porque entran autoridades que no saben gastar. Y yo creo también que va a ser difícil que no haya gran frustración en muchas zonas porque no es fácil reconstruir. O sea, esta idea que un desastre va a hacer que crezca rápido el PBI, me parece que hay que desterrarla, porque, digamos, lo mejor que puedes hacer es recuperar lo que tenías antes, ¿no? Y encima tienes recursos que estás desperdiciando. Y creo que en esta situación, como una señal, digamos, importante para el compromiso que digamos, yo creo que la conducción económica debe tener con la población es prescindir de algo como los Panamericanos, ¿no? O sea, yo sé que tenemos un compromiso con el exterior y quizás podemos debatir ad infinitum sobre si era buena idea o mala idea el 2013, pero en este momento no es buena idea, ni siquiera como promoción del deporte, ¿no? O sea, Inés Melchor, que acaba de ganar la Maratón de Santiago, le ha escrito a la Federación Peruana de Atletismo pidiéndole que por favor, ella ha visto el presupuesto de los Panamericanos, que le paguen su entrenador, porque ella se lo paga desde el 2012. Y le han respondido, tú ya recibes un estipendio. Sí, lo que la Federación dice es, ella quiere un entrenador para ella. Claro. Sí, entonces la Federación le dice no. Bueno, entonces yo digo, bueno, entonces ni siquiera es promoción del deporte, realmente ya es casi un asunto de hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y cada dólar cuenta. Yo creo que todos tenemos que contribuir con propuestas, estar vigilantes, porque esto va a ser un desafío para el Estado y, como lo que decía, no repetir las experiencias malas del pasado. O sea, sabemos por dónde hay huaico, sabemos cuáles son los sitios en que hay que tratar el agua, ¿no es cierto? Que hay que hacer canales. Entonces hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Juan Mendoza, muchísimas gracias. Encantado. Vamos a volver a conversar porque hay varios temas del ámbito económico que no solamente tienen que ver con la reconstrucción, sino con muchos otros temas. Encantado, Enrique. Así que cuando quieras. Vamos a invitarlo.